¿Qué era lo que tú sentías? O sea, qué es tu recuerdo que digamos, pues más impresionante durante ese tiempo que estuviste ahí? Ah, el recuerdo más impresionante fue todavía en el Espinar. Ah, en el Espinar. En el Con los Espinar. moros. Sí, pero fue por lo siguiente. Nosotros estábamos eh, alojados en una de estas casas que rentaban como pensión, que estaba en un primer piso, pero era una casa de 2 pisos, en el primer piso estábamos en la parte alta y tenía un balcón hacia lo que podríamos llamar la calle, entre comillas. La calle era, pues era de tierra, iba a dar a los campos de cultivo, así ahí no había pavimento, no había nada, ¿no? Lo más impresionante fue ver pasar un camión de estos de redilas descubierto, cargado de cadáveres, de cadáveres. Y cómo se movía el camión, como si llevase encima gelatina, una gelatina, exactamente, eso es una de las mayores impresiones que me quedaron, ver cómo se movía aquello como gelatina de cadáveres. Llevaban 40, 50 o 70, o sea, los llevaban a algún lado, a enterrar o a algún lado, por ahí. Eso es lo más impresionante Sí, que me acuerdo, ¿no? sí, cómo no. ¿Y tú qué te acuerdas? ¿Cuál era la vida de los adultos Ahora, en Segovia? otra de las cosas que me impresionó mucho, Ajá. que si ese sí ya me dejó huella, fue ver a un cura con todo y sotana armado. Sí, Con claro. eso, armado, o sea, estaba, iba al frente, Sí. iba al frente con los falangistas, con los requetés, porque allí los concentraban, todo el que tenía que ir a luchar, un cura con el fusil atrás y con sotana. Eso me impresionó, cómo que se dice representante de Dios iba a ir a matar a sus hermanos. Sí. Eso se me quedó Muy grabado. muy grabado. Y entonces tú sí tenías una convicción, o sea, tú sí tenías alguna fe, creencia como niñito que estabas en la catequesis y todas esas cosas. No, pero eso O sea, fue, sí era estoy importante. hablando desde antes. Estoy hablando Ok. del Espinar. En el En el Espinar Espinar me fue cuando te impresionó impresionó. porque como quiera que sea, aunque uno tenga 5 años y vas a los párvulos, en la familia, pues siempre lo de la religión católica, ya ves que los pueblos son como el México, aunque haya sus excepciones, pero como el México o como en España, como en Italia, pues las familias son católicas. Sí. Y entonces el concepto que se tiene es que son, diríamos, los representantes de Dios en la tierra. Entonces, aún de niño, eso algo Sí, que no puede ser, no ¿verdad? puede ser. Que no puede ser. Que no puede ser. Y fíjate que no solamente, eso lo vi en plena guerra, en plena guerra. Y el día que terminó la guerra, que ya, aunque me adelante un poco, que estábamos ya en Madrid, porque primero tomaron Madrid y la guerra continuaba. En el momento que tomaron Madrid, nosotros ya pudimos pasar a Madrid y vivíamos en casa de la abuela y toda la familia en casa de la abuela. Y el día 1 de abril de 1939 hicieron el desfile de la victoria. Nosotros habíamos llegado antes, porque había sido tomado, liberado Madrid. La guerra continuó, pero duró 2 o 3 días más. Sí. Si nosotros llegamos, por ejemplo, el 25 de marzo, se terminó la guerra el día 30 de marzo, porque ya tomaron toda la zona, o se rindió toda la zona que faltaba de la parte del norte de Cataluña, de toda esa zona. Entonces hicieron los soldados que venían con sus uniformes y con barbones y todo que había estado en la guerra, desfiló ese día en lo que se llama la Castellana, que después le pusieron la avenida del Generalísimo. Había un batallón de curas, un batallón de curas, y ahí yo ya tenía, en el 30 ya tenía 8 años, un batallón de curas con sotana y con su rifle desfilando. O sea que lo que primero vi como una cosa excepcional, después fue algo común. Y no solo eso, según comentan, que a mí no me tocó verlo ni vivirlo, según comentaban, en Madrid, cuando empezó la guerra, que empezaron a quemar las iglesias,
los curas estaban armados y le disparaban al pueblo desde los campanarios. Sí, o sea, lo que pasa es que fue una guerra que se vivió en todos los estratos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues hubo quien no estaba para nada de acuerdo con la iglesia. Y había... Eso es algo que cuesta trabajo entender en la guerra civil, en esta guerra, ¿no? Porque no sabías bien qué buscaban y quién estaba de qué lado, ¿no? Aunque decías, bueno, vamos contra el ejército, vamos contra Franco, dentro había muchas, no había como una buena unión, ¿no? Había mucha lucha entre comunistas y entre... O sea, ahora, bueno, ahorita... Inclusive la misma izquierda estaba peleada entre sí, la derecha también, o sea, peleaban los requetés, que eran los monárquicos, o sea, digamos, el brazo armado de los monárquicos, los requetés, peleaban contra los falangistas. Pelearon, llegaron a pelear en la guerra. Y acabaron aliándose porque dijeron, estamos aunque no seamos iguales, pues somos afines, entonces vamos a aliarnos para irse contra el enemigo común, que era el comunismo, que según ellos, los rojos. Y esa alianza trajo como consecuencia, por ejemplo, el requeté utilizaba su uniforme tradicional con una boina roja, con una borla que colgaba. Y los requetés, un gorrito, un kepí, también con una borlita. Hicieron un intercambio. Después los falangistas utilizaban la boina roja, como diríamos fue la señal de la, diríamos simbólicamente de que se habían unido. Y ustedes cuando estaban ahí en Segovia, tú te acuerdas de estar al pendiente de cómo se iba desarrollando la guerra. Sí. ¿Cómo llegaban las noticias? Sí, por las iglesias. Las iglesias sonaban las campanas. Cuando sonaban las campanas había noticia. Y iba uno y entonces el cura decía, ya tomaron nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas eran las franquistas. Claro. Ya tomaron esto, ya tomaron aquella otra ciudad, ya tomaron y ya van avanzando por aquí, ya van avanzando por allá. Así nos informaban. Sí. ¿Y te acuerdas de cuando fueron las bombas en Guernica y todo eso? No, esa zona no. Pero no fue algo impactante, o sea, fue algo que trascendió después de la guerra. Sí, eso fue algo que se supo, por lo menos a mi nivel. Quizá los adultos sí eso lo supieron. Si lo mencionaron, por ejemplo, de que había sido bombardeado, lo más probable es que no lo hayan mencionado, porque Guernica era el símbolo, sobre todo el árbol de Guernica era el símbolo de los vascos, y al haberle destruido su símbolo y su pueblo simbólico, pues eso le llegaba mucho al pueblo. No sé si lo mencionaron, no lo recuerdo. Recuerdo alguna anécdota que se me había pasado comentarte. En la casa donde vivíamos había muchas ratas. Sí. Entonces nos habían hecho de los árboles, las partes secas de los troncos de los árboles, habían hecho los señores unos garrotes y nos los daban a los niños para que fueran... ¿Para los podían a jugar? Nos podían a jugar a matar ratas. ¿Sí? A matar ratas. Nada más que casualmente, algún día después comíamos carne. Pues sí. Casualmente. Muy probablemente. Sí, comíamos carne después, porque resulta que... ¿Nunca lo ligaste? No, eso yo lo dije después. Porque resulta que era la comida que nos daban en Segovia en auxilio social, en auxilio de invierno en esa época, era tan escasa y se digería tan rápido y tan que pues teníamos hambre. Siempre teníamos hambre. Y entonces, luego, en alguna forma, yo creo que mi mamá debe haber tenido algo de dinero que le sobró de las vacaciones y compraba alguna cosita por ahí, galletas o alguna cosa así. Y entonces, a veces eso era lo de la carne, pero casualmente era después de haber ido a la cacería de ratas. Entonces, ¿y cómo le hacían ustedes?
cazaban, las iban juntando y las ponían en algún lugar. Sí, sí. Sí les decían cómo deberían de organizarse. Sí, a ver, vamos a hacer un concurso de ver quién mata más ratas, pero había que ponerlas en un lugar. Entonces ibas con el garrote y era allá en los sótanos. También había muchas ratas en el solar, en la parte del patio de la casa, había también muchas ratas. Y había agujeros donde se metían, y había mucho traste viejo allí, muchas cosas viejas. Y ahí se escondían. Y entonces unos iban a los sótanos, otros íbamos al campo, y entonces a palos, y lo íbamos poniendo. Yo maté una, yo maté dos, yo maté tres, y ahí estaban. Sí. Entonces, el ganador, pero pues, ¿qué hacían con las ratas? Claro. Pues sí, tiene que ser pues, vida, pues, ¿no? Lo bueno es que no sabían qué eran, ¿no? Entonces estábamos con las ratas. Sí, bueno, esa es una anécdota. Otra, la familia esta, no el primo Codina, sino los amigos de él, estos falangistas, fuimos a visitarlos en algunas ocasiones, porque nos ayudaban en alguna forma, no sé en qué forma, pero en alguna forma nos ayudaba. Entonces mi mamá iba a visitarlos, a agradecer. Y bueno, pues nosotros no teníamos juguetes porque en el primer año que nos dieron juguetes, pues se acabaron o se convirtieron en leña. En aquella época pues los juguetes eran de madera, ¿no? Sí. Se convirtieron en leña. Y entonces los niños de esta familia sí tenían juguetes, y cuando nos fuimos, después de que se terminó la visita, llegamos allá a la casa donde nosotros vivíamos y nos pusimos a jugar con los juguetes que nos habíamos robado. Pues sí. Nos robamos unos juguetes y mi mamá se puso hecha una fiera. Entonces al día siguiente nos llevó otra vez a la casa a regresar los juguetes que nos habíamos llevado. Híjole. Pues, ¿y qué les dijeron? Pues nada, yo creo que lo entendieron, no dijeron nada. Pero hubo que regresar los juguetes. Entonces se va formando el concepto de la honestidad, de la rectitud, se va formando así desde chico. Esto no se debe de hacer y no se hace, y ahora vas y tú mismo pues vas a decir que te lo llevaste, y así fue. Así fue. Oye, a mí me intriga qué hacían los adultos, qué hacía tu mamá en esa época. Bueno, a los hombres se los llevaron a la guerra. ¿Nada más quedaron mujeres ahí? Mujeres y niños, sí. A los hombres se los llevaron a la guerra, dependiendo de la edad, o a las fábricas de guerra. Sí. O a hacer uniformes, en fin. Pero ahí había ya, cuando empezó la guerra, todo era un desorden por todos lados, ¿no? Pero después aquello ya se fue organizando. Entonces quedábamos ahí mujeres y niños. ¿Y los de 12 años también se iban? ¿Los niños? No. ¿Los de pantalón largo? No. Es que los niños, aunque ya se sintiera que es uno adulto, a mí me pusieron el pantalón largo, ¿qué edad sería? Pues cuando empecé a trabajar en el 44, sí, a los 13 años me pusieron pantalón largo, pero no por el hecho de que a uno ya lo consideraran que había pasado la etapa esa del niño, ya lo utilizaban para la guerra. No. Yo me acuerdo, todavía volviendo atrás, regresando a El Espinar, que agarraron a todos los muchachos, tendrían quizá 18 años, 18, 19, 20 años, los agarraron a todos y los pusieron un brazalete.
Primero, por lo que nos platicaba uno de ellos, todavía allí en el Espinar, que los habían convocado a todos los jóvenes ahí en el Espinar, les habían puesto el brazalete y les habían dicho: el que se quite el brazalete, el muchacho de esta edad, de la edad de ustedes, que a partir de mañana no tenga el brazalete, se le fusila, va a acabar. Y el muchacho que no estaba de acuerdo con las ideas de los franquistas, que era la zona donde habíamos quedado, delante de nosotros agarró y se lo quitó, lo aventó, lo tiró al suelo y se fue corriendo campo traviesa hacia el arroyo por el cual después nosotros nos fuimos, pero él se siguió derecho, porque de aquel lado estaban las fuerzas republicanas. O sea, fue para pasarse para el otro lado. Sí, se unió a las fuerzas. Se unió a las fuerzas. Sí, llegó vivo, ¿verdad? Como duramos ya muy poco tiempo en ese hombre, no supimos. Y además no era alguien allegado a nosotros, sino era de los que vivían por ahí cerca, y era del pueblo. Ese sí era del pueblo. Entonces, solamente se pudieron diferenciar de sus ideales al principio de la guerra. Una vez que empezó, ya donde te tocó, sí, donde te tocó, sí, porque se lo llevaban al frente a la fuerza. Sí. La fuerza, de las ideas que tuvieras, sí, pero sí, tenías que luchar por esa causa. Entonces, pues, había mucha gente que se pasaba así, de un lado para el otro. Igual del Frente Republicano para los franquistas, que se pasaba mucha gente. O sea, cuando había una batalla, se quedaban tirados en el suelo, y después a gatas se iban hacia el otro lado, o a lo mejor ya habían llegado los otros, a lo mejor habían avanzado, así se pasaban. Había mucho comentario que, por ejemplo, en Madrid, Madrid tiene un pequeño riachuelo que se llama el Manzanares, el río Manzanares, que divide lo que era la zona urbana ya de la casa de campo y ya las zonas donde se iba ya de recreo, es la casa de campo. Bueno, la casa de campo, también por ahí, por ese mismo rumbo, estaba la ciudad universitaria. Bueno, la casa de campo, la ciudad universitaria estaba controlada por las fuerzas de Franco. Y del otro lado del río Manzanares estaba la República. O sea, estuvieron ahí 3 años. Sí. Sí, por eso fue el grito, el grito de guerra de Dolores Ibárruri, la pasionaria, de que decía: no pasarán. Porque pues ahí estaban, y no pudieron pasar hasta en 3 años. Entonces, los soldados iban al río Manzanares a lavar su ropa. Había como una especie de treguas. Todo esto platicado, a mí no me consta. Todo esto platicado en el río Manzanares. Bajaban y lavaban su ropa en el río Manzanares. Y el río Manzanares, en algunas partes ahí, tenía 20 metros, en otras tenía 7, y ahí cerquitas uno de otro. Y se gritaban: no, mañana los vamos a acabar y los vamos a hacer esto, y unos y otros. Y no, hombre, pues a nosotros, a los del Puente Vallecas, nos van a hacer los mandados, en fin, en la forma en que se expresa el español. Ay, no, si fueras del Puente Vallecas no estarías de aquel lado. Pues sí soy, pues yo también. ¿Tú de dónde eres? Pues yo soy tal, y yo, ¿cómo te llamas? Yo, pues si eres mi primo. Pues. Y otros eran sus hermanos, eran hermanos. Porque no fue que se haya formado por ideas los frentes, agarraron con todo el mundo. Sí, o sea, las ideas estaban solo en las cabezas. En las cabezas, sí. Y usaron a la gente, la que se dejó. Eso fue en términos generales la guerra ya en Segovia. Porque cuando se terminó, cuando tomaron Madrid, que fue el 25, el 26 de marzo de 1939, inmediatamente nos subieron en un autobús y órale, así, refugiados de Madrid a Madrid, órale, vamos a dar lata a otro lado, ¿no? ¿Y qué pasó? Y entonces allí llegamos a casa de la abuela. Pues ahí ya
tuvimos que empezar a hacer la vida ya por nuestra cuenta. Pero lo que había sido en Segovia el auxilio de invierno, que así se inició porque se vino el invierno inmediatamente, con el primer invierno, cuando se inició la guerra, después se constituyó en auxilio social. Entonces primero estuvimos unos días con la abuela viviendo como se pudo, todos en su pequeño departamento, un pequeño departamento que tenía en la Glorieta de Quevedo, en la calle de Jordán. Nos fuimos a nuestro departamento a Cuatro Caminos. No sé cómo estuvo la situación, pero hubo alguna disposición de tipo legal, porque no se había pagado renta, ni se había pagado durante todo el tiempo de la guerra. ¿Y había quedado como lo habían dejado? Ahí vivía mi padre. Ay, sí, pero ¿cuánto tiempo estuvo? Pues como 2 años y medio, porque... Fue al final de la guerra. Sí. Cuando ya van a tomar Madrid, que lo cercan hasta el norte. Cuando toman Madrid, ellos ya habían salido Sí. de Madrid hacia el norte, hacia Barcelona, que todavía había, por ahí diríamos... Antes de que cayera Barcelona. Antes de caer a Barcelona todavía había un corredor, que era lo que habían defendido, para pasar. pero llegó un momento en que las fuerzas lo partieron en dos, y se veía venir porque ya estaban muy cerca del Mediterráneo. Sí. Entonces llegaron al Mediterráneo y ya dividieron lo que era la zona de Cataluña y la otra parte de España, con la cual cayó Madrid. Sí. Y entonces lo que diríamos sobrevivió fue Barcelona, pero como sabían que eso iba a suceder, ya estaban allá. Entonces había vivido en la casa esta, en el departamento nuestro, había vivido hasta el final de la guerra. Después pasó a Barcelona, y cuando se terminó la guerra, pues pasó a Francia. Sí. Y al pasar a Francia, allí los franceses los metieron en campos de concentración, y lo tenían en campos de concentración. Como tenían cierta jerarquía dentro de los niveles de la gente que había pasado como refugiado a Francia, le dieron el cargo de jefe de correos del campo de concentración, y ya empezamos a recibir correspondencia. Él la enviaba al departamento. Sí, y llegaba la correspondencia, llegaba abierta, llegaba un sobre que venía abierto de un lado, y traía una etiqueta, una etiqueta de papel que decía censura gubernativa. O sea, había sido abierta la carta, Sí. pero no llegaba la correspondencia. Y O sea, ustedes podían comunicarse con él, ustedes también podían también sí, escribirle? Ok. también sí podemos. Entonces él se pudo enterar que todo estaba bien. Sí, todo, hasta que terminó la guerra. Hasta que terminó la Hasta que terminó la guerra. Y resulta que en el campo de concentración, él tenía aún, como era el jefe de correos, tenía gente trabajando para él, tenía un subordinado, alguna cosa así, que la familia era de Fuencarral. Fuencarral en Madrid es como Azcapotzalco en México. Era algo alejado un poco de Madrid, pero cerca. Pero era rural, era agrícola. Y pues, los campesinos no la pasaron mal, porque aunque les incautaban todo lo que producían, pero siempre se les quedaba algo, ¿no? Claro. Entonces, el gobierno se incautaba de la producción de todo, de granos, de todo lo que se producía en el campo, se incautaba y se encargaba de distribuirlo, y lo racionaba. Pero estos, como quiera que sea, pues tenían... ¿Pero me estás hablando ya de la posguerra? Sí, ya en la posguerra. Como eran campesinos... O sea que el gobierno siguió haciendo la misma función que el gobierno de Franco ahora, ¿no? Pero la misma función que en la guerra. Fue el administrador de todo. Sí. Y también de las fábricas. Sí. O sea, decía, ¿y quién? Bueno, ahorita me platicas, porque entonces pierdes todos los derechos que tenías. Sí, bueno, cuando se terminó la guerra no había derechos de ningún tipo. Pero el que tenía una fábrica. Ah, espérame, es que el que A tenía ver. una fábrica era un burgués. Son los que ganaron la guerra. Por eso. No, pues esos... Entonces continuaron. Claro. Porque las fábricas también se cambia su producción Sí, en la guerra. todo lo que seguía igual era lo que estaba en la zona de Franco, industrias y el campo y todo esto. Sin embargo, tenían obligación de concentrar su producción al gobierno.
aunque estuvieran de su lado, pero la gente vivía, la del campo vivía bien, o sea, comía todo esto, pues, no tenía problemas. Y luego se encargaban de distribuir los víveres, iban al frente, iban para todos lados. Cuando se terminó la guerra, que las fábricas las habían convertido en fábricas de guerra, o para hacer uniformes, o para hacer bombas, o para hacer máscaras antigases, las iglesias las habían convertido en cuarteles. Entonces Franco les devolvió al clero, le devolvió sus iglesias, a los burgueses, a los dueños de las fábricas, le devolvió sus fábricas, y así. Y ahí empezó ya la evolución otra vez. Pero todo racionado. Por ejemplo, no había restaurantes, tú no podías ir a un restaurante porque si tenías dinero a comer, no había, todo estaba racionado. Dieron unas cartillas de racionamiento, y ya estoy hablando de la posguerra. Dieron unas cartillas de racionamiento. Nosotros, después de vivir con la abuela, nos fuimos a vivir a nuestro departamento, que estaba igual. Nosotros no teníamos dinero para pagar la renta, pero como había alguna disposición en la que eso, tenían los casatenientes y todo, tenían que soportar la situación. No podían hacer nada. O sea, estaba en alguna forma reglamentado. No pagábamos renta. Y claro, ya estábamos inscritos en auxilio social, y lo que había sido primero auxilio de dinero se convirtió en auxilio social, y vivíamos del auxilio social. También una comida al día. Y de eso vivíamos. ¿En eso consistía el auxilio nada más, en la comida? En la comida, y también daban ropa. También daban ropa. Sucede que en España se cambia de ropa y de calzado, depende de la estación del año. Entonces, en el verano se usaban o alpargatas, que son abiertas, o unos zapatos que hacían abiertos de hule, que sudaban los pies de una forma terrible. Eso se usaba. Y en el invierno se llaman zapatillas, que son una especie de chanclas de estas que se usan en casa, de afelpaditas y todo esto. Ese era el calzado para el invierno. Calzado, no era para la casa, era el calzado. Bueno, entonces, cuando hicieron en auxilio social el reparto de las zapatillas, te pedían el número que calzabas, y si no sabías, pues te probabas una, y te daban a probar el pie derecho. A mí me dieron el pie, me probaron el pie derecho y me dieron el par. Nada más que el pie izquierdo lo tengo como 2 centímetros más grande que el derecho. Entonces, ¿qué me sucedió? Yo tenía que usar esa zapatilla porque no tenía otro calzado. Ese era el único que tenía que usar. Este dedo me lo tuviste que encoger, y se me anquilosó. Y así lo tengo, anquilosado el dedo. Por esa situación. ¿Y siempre tuviste que usar así? ¿Tu Siempre. número Siempre. derecho? Sí. No me acuerdo si era por mi ignorancia de decirle, bueno, yo me tengo que medir el izquierdo, ¿verdad? Para que me quede. Hoy sí en día, yo cuando me tengo que comprarme calzado, tengo que probarme el izquierdo. Siempre te traen el derecho, por alguna razón. Claro. Pues a mí me tiene que traer el izquierdo, porque lo tengo el pie y notoriamente más grande. Sí. Así es que nos daban ropa. Ahora, luego empezó, eso fueron los primeros meses de la posguerra. Primero nos ayudó la abuela, luego el auxilio de invierno. Pero, por ejemplo, la abuela, ¿cómo sobrevivía? ¿Qué entrada tenía? Mi tía Carmen vivía con ella. Era soltera y trabajaba, era modista. Y ella tenía una forma de vida, y de eso
vivía y de eso pues nos ayudó, porque nosotros, según nos decía mi mamá, nosotros teníamos muchas cosas en nuestro departamento y teníamos